Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en estos últimos minutos. En el libro de Filipenses, hermanos, por favor, vamos al libro de Filipenses. Al libro de Filipenses, el capítulo 1, por favor. Al libro de Filipenses vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 12, capítulo 1 y verso 12 en adelante, por favor. Vamos a ver un poco de la vida del apóstol Pablo. Esta mañana sé que el hermano José está enseñando el libro de los Hechos y sin duda después del capítulo 9, que es donde aparece la vida de Pablo, creo que van por el 19, ahorita escuché 19, 20, no lo sé, pero todo a partir del 9, del capítulo 9 en adelante, todo el libro de los Hechos habla de la vida del apóstol Pablo y los logros que el apóstol Pablo pues el trabajo más bien de Pablo, ¿verdad? Dios obrando en la vida de este hombre. Y bueno, Pablo escribió muchas cartas. Por seguro, entendemos que Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, 13 epístolas. Hay una carta más que es la carta a los hebreos, pero no se sabe en realidad quién es el autor. Pero por seguro Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces Pablo fue un hombre muy usado por Dios. Pero esta mañana, hermanos, si me regala su atención, yo quisiera mirar un aspecto de la vida de este hombre que sin duda, hermano, va a inspirarnos a nosotros. Si usted presta atención, va a inspirarnos, va a animarnos a seguir sirviendo a nuestro Dios, a seguir sirviendo en la obra del Señor, hermanos. Todos sabemos que no es fácil, todos sabemos que nos cuesta un sacrificio, nos cuesta tiempo, nos cuesta dar de lo que Dios nos da en nuestras finanzas, nos cuesta el tiempo que venimos aquí para el mantenimiento de nuestra iglesia. Todo eso es voluntario, nadie nos paga, nadie nos da un cheque, todo lo hacemos de una manera voluntaria. ¿Por qué? Pablo entendió algo de la vida de Jesucristo, hermano, que impactó su vida de una manera increíble, hizo el cambio. Y sabe que si hay algo que yo admiro y conmueve mis emociones y a veces me hace llorar, es precisamente este ejemplo que todos los hombres en la Biblia miraron de Jesucristo. Esto es algo que el mundo tiene como un desprecio, como algo que no se quiere. Nadie lo quiere, nadie quiere sufrir, nadie quiere el menosprecio. Pero vamos a ver algo que ante los ojos del mundo quizás sea algo malo, pero para nosotros es una inspiración. Vamos a ver qué dice la Escritura. El verso 12, por favor, sígame con su vista. Filipenses capítulo 1 y verso 12. Leemos los versículos y oramos que Dios nos hable a través de la enseñanza y de ahí entramos al mensaje. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún,
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hasta ahí vamos a leer. Oremos, Señor. Gracias por la atención, Señor, en los anuncios, en las peticiones de oración, en la bienvenida a nuestros visitantes. Gracias, Señor, por la atención de tu pueblo. Pero ahora hemos llegado a este tiempo donde, creo yo, Señor, es el tiempo donde tú quieres que nuestra mente, nuestro corazón estén conectados hacia ti, atentos hacia ti. Señor, por favor, yo te pido que la distracción no sea para nadie, que podamos ver el aspecto de este hombre y podamos ser inspirados, Señor, porque muchos hombres y mujeres en tu palabra vemos que también tuvieron este fin. Por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra, motívanos, anímanos, inspíranos a seguir siendo siervos tuyos, a servirte con ánimo, con gozo, en Cristo. Amén. Un breve el resumen de este libro. Pablo estaba preso cuando él escribió la carta a la iglesia de Filipos, lo que nosotros conocemos hoy en día como Filipenses. En estos versículos que vimos, si usted se dio cuenta, Pablo habla de que el sufrimiento que él estaba pasando, su encarcelamiento. Ahora, hermanos, entiendan, usted tiene que entender algo. Los tiempos antiguos, las cárceles antiguas, eran lugares realmente de mucho sufrimiento. Los presos estaban a la misericordia de los soldados. Si los soldados no les querían dar más que agua, no había baños, no había alimentación. Y los presos que consideraban todavía más peligrosos, más molestosos, a esos presos se les hacía todavía un poco más peor su prisión. Se les encadenaba a su tobillo una cadena no muy larga, con una bola. Yo creo que todos hemos visto esta imagen, con una bola de metal o a veces una piedra al tobillo, y le apretaban el tobillo lo más que el preso podía. Era algo terrible. Muchos de los presos morían por las infecciones de los tobillos. El material era metal oxidado, cosas que eran preparadas para gente que no tenía valor, supuestamente. Y los encerraban en un lugar todavía más profundo, más oscuro, más frío, con agua, con suciedad, excremento de ser humano. Incluso en algunos comentarios dicen que aún con gente muerta allí. Esa era la vida de los presos. Fue en esta condición que Pablo escribió esa carta.
Pero algo interesante, hermano, que nos enseña cuando Pablo estaba encerrado en Roma, preso en Roma, nos enseña que fue precisamente donde Pablo escribió estas cartas que envió a las iglesias para ánimo de ellos. El aspecto que yo quisiera que usted mirara en esta mañana es el sufrimiento del apóstol Pablo. Hay tres, escúcheme bien, yo quisiera que lo viéramos en esta mañana, el sufrimiento o la vida del apóstol Pablo, desde tres perspectivas, desde tres maneras de cómo mirarlo. Número uno, de cómo el mundo mira una vida como la de Pablo. Cómo el mundo, cómo este mundo mira la vida de un hombre como Pablo. En segundo lugar, cómo Pablo miraba, cómo Pablo y la iglesia de los filipenses miraban la vida del apóstol, sus sufrimientos. Y por último, hermanos, cómo Dios mira la vida de un hombre como Pablo, cómo Dios miró el sufrimiento de Pablo, su vida, cómo Dios la miró, porque esa es la manera en cómo Dios mira la vida de todo cristiano. Entonces, Pablo en la cárcel, volvamos a la introducción, Pablo en la cárcel, él estaba preso por causa del evangelio, él estaba preso por causa de predicar a Cristo. Pablo había ido a Asia, él ya había comprendido que su ministerio no era con los judíos, su ministerio era con la gente no judía, hacia ellos era su ministerio. Y Pablo se fue hacia esa gente, él fue a Asia, y en Asia empezó a invitar personas a reunirse, y él les explicaba lo que Jesucristo le había enseñado. Acuérdense que no había Biblia, no tenían una Biblia. Pablo todo lo recibió por revelación del Espíritu Santo. Todo era una revelación, literalmente. Podían escuchar la voz de Cristo, podían escuchar la voluntad de Dios audiblemente. Usted si lee el capítulo 9 del libro de los Hechos se dará cuenta de eso. Entonces, esa era la manera en cómo Dios obraba en aquel entonces. Nosotros pues ya tenemos toda la revelación de Dios. No necesitamos un momento de revelaciones, de nuevas revelaciones. No, hermanos, ya tenemos la palabra de Dios. Tenemos toda la voluntad de Dios. Pero en aquel entonces no tenían la palabra de Dios. Dios forzosamente les tenía que hablar por revelaciones. Entonces Pablo está preso, hermanos. Pablo está preso no por un delito que él cometió, sino por el odio que la gente sentía, que las personas en poder político, religioso, sentían acerca de Pablo. Porque Pablo predicaba a Jesucristo como el único que puede salvar el alma. Y la gente judía se molestaba con Pablo porque ellos decían, no, es a través de hacer las obras de Dios. Pablo decía, no, es a través del sacrificio de Jesucristo. Y por esa razón Pablo fue preso. Pablo estaba esperando que lo llevaran a Roma porque Pablo tenía una ciudadanía. Él era romano también, aparte de ser judío, era romano. Y los romanos no podían ser tratados de esa manera. Y Pablo apela a ese beneficio de ser romano judío. Y Pablo dice, no, a mí no me van a tratar así. Yo soy ciudadano romano, han abusado de mis derechos. Y ahora, dice, ahora yo quiero apelar a un juicio, quiero apelar a César. En aquel entonces, hermano, eso fue un grave error. Porque el César en aquel entonces era el famoso psicópata, maniático, Nerón, un hombre que cuando usted estudia la historia de Nerón, se dará cuenta que odiaba a los cristianos con un odio increíble. Nerón fue uno de los pioneros en congregar multitudes en un lugar que hasta el día de hoy existe en la Roma, en la Roma antigua, ya por Pisa, en Italia, el Coliseo.
todavía existen las ruinas. Ese Coliseo se llenaba de gente por mandato de Nerón. Y todo era, hermano, para exhibir la muerte de hombres, mujeres y niños llamados cristianos. La gente se gozaba, bueno, yo no sé si se gozaba la gente, pero Nerón se gozaba viendo cómo las fieras destrozaban a estas mujeres. Se cuenta en la historia que las amarraban, las mujeres judías, las mujeres cristianas normalmente acostumbraban a tener su pelo largo y las amarraban, cuentan las crónicas, que amarraban a un buen grupo de mujeres del pelo, las amarraban con un nudo que no se podían soltar, les amarraban las manos, mujeres y niñas, y las soltaban en medio del Coliseo, en la arena, y soltaban hienas, soltaban leones. En aquel entonces el perro no era todavía domesticado, el perro era salvaje, y a estos animales los mantenían en ayuno semanas antes de ese evento, y esa era la trágica muerte de esa gente, todo por ser cristianos. No porque habían cometido un delito. Bueno, ese era el emperador y Pablo dijo, ante él voy a apelar. Porque esa era la encomienda del Señor. El Señor le había dicho, Pablo, tú vas a predicar el Evangelio de Jesucristo a reyes y a gente en autoridad. Entonces, esa era parte del plan de Dios. Y Pablo había apelado a César. César era Nerón. Nerón buscaba a Pablo, quería encontrarse con él porque le tenía un odio. Esa era la vida, hermanos, del apóstol Pablo. Esa fue su triste historia. A fin de cuentas, se nos dice, la historia nos dice que Pablo exactamente fue decapitado por Nerón. Fue muerto. Pero, hermanos, hay muchos hombres en la vida que han inspirado a otros, nos han inspirado aún a nosotros, con sus logros, con las cosas que han logrado hacer en este mundo. ¿Quién no puede pensar, hermano, en alguien que los ha inspirado? Por ejemplo, hermano, escritores, gente que tiene la habilidad de escribir una buena historia. Usted quizás ha leído un libro, una revista donde se ha inspirado. Nosotros de niños, pues no existía la internet ni nada de eso, leíamos una revista. Yo recuerdo, hermanos, que yo de niño leía una revista que era como era una revista de acción, se llamaba Calimán. No sé cuántos de ustedes quizás se recuerden de esa, pero era esa, y uno salía inspirado y quería tener poderes como ese hombre, quería hacer lo que era la inspiración de un hombre así. Escritores, a alguien se le ocurrió esa novela, escribió, pero impactó e inspiraba con esas cosas, con sus letras inspiraba. Los diputados, hermanos, cuando viene el tiempo de las elecciones, ¿cuánto diputado no se para detrás de un establecimiento como este y empiezan a motivar a la gente, empiezan a criticar las faltas, los errores de sus contrincantes, y ellos empiezan a decir una serie de mentiras, una serie de promesas que saben que nunca cumplirán, pero le echan todo el vigor, hablan, hermano, con firmeza, con vigor, ellos hablan tratando de convencer a la gente de que el mejor candidato son, y la gente sale, hermano, cuando en un discurso como este, la gente sale motivada y yo voto por este y que no sé qué, la gente levanta sus cartelones y aplauden y salen motivados por el logro de los diputados. Sus expresiones, su manera de hablar, sus palabras impactan. ¿Qué tal de los artistas, hermano? ¿Qué tal de los artistas que han dejado moda? Gente que quizás en el mundo motiva a otra gente a ser como ellos. ¿Cuántos jóvenes no quieren ser como estos artistas de hoy en día? Desde los pantalones a medio trasero, hermano, hasta las cadenas, hasta el corte de pelo. ¿Por qué? Porque esa gente con esos logros inspira a otros.
Y nuestros jóvenes, por falta de conocimiento, por falta de madurez, son atraídos por esas cosas. Jóvenes que hoy en día, estos artistas de televisión, hay una película, o parece que el protagonista falleció en un accidente, no lo sé, pero hay una película en inglés, que fue muy famosa, ¿verdad? Se trataba de carros, no me recuerdo el nombre exactamente, pero se trataba de carros velocísimos, ¿verdad? Hicieron una serie de esas películas y bueno, hermanos, los jóvenes salen bien emocionados, quieren carros deportivos, ¿por qué? Porque son inspirados a hacer esas cosas, porque ven los logros, ven la fama, la atracción que estas personas tienen y influencian a otras personas. ¿Qué de los deportistas? ¿Qué de los deportistas? A mucha gente le gusta el deporte, tiene su deportista favorito, tiene su equipo favorito. Vemos ahí en los campos de fútbol las personas que no tienen fama, que aman solamente el deporte, juntan su equipo y ¿cómo nos vamos a llamar? No, pues las Águilas, órale, y que todos y aquel dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, a mí me gustan las Chivas y va y junta otro grupo ya. ¿Por qué? Porque son influenciados por los éxitos, por la fama, por lo que este mundo ofrece. Y apela al ego, levanta el deseo, porque la inspiración, eso es lo que anima, el deseo de lograr hacer cosas. El trabajo, hermano, quizás tú fuiste inspirado, tú mismo fuiste inspirado por otra persona como tú, que llegó a este país de la nada, pero hoy tiene una pequeña empresa, hoy tiene su propio negocio, hoy ves que ha prosperado, tiene su casa, sus vehículos, y tú te inspiraste a través de los logros. Lo que estoy diciendo es que normalmente la gente es inspirada por los logros, por la fama, por las cosas grandes que este mundo muchas veces ofrece. Por todo el despliegue de los logros, la gente es inspirada. Todos, como le dije, hemos sido inspirados por alguien. Normalmente somos inspirados por los éxitos de los demás. Pero hay algo diferente en la vida del apóstol Pablo. Ahora, déjeme decirle, hermano, lo que inspira de la vida del apóstol Pablo no fueron sus éxitos, porque él tuvo éxitos. Mire, le voy a leer varios pasajes de escritura. Si usted es rápido con la Biblia, vaya ya. Si no, no puedo detenerme por cuestión de tiempo. Nada más se los voy a leer, porque yo ya los traigo en mi bosquejo. Pero en Filipenses, precisamente, capítulo 3 y el versículo 4, dice: aunque yo, este es el mismo Pablo, estamos viendo los logros que Pablo tuvo en el mundo. Vemos que Pablo no fue una persona tonta, no fue una persona ignorante. Pablo fue todo lo contrario, fue un erudito, fue una persona muy exitosa en el ambiente del mundo, en el conocimiento. Pablo dice, ahí se recuerda que estábamos en Filipenses capítulo 1, bueno, vaya al capítulo 3 y el versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo dice, yo también tengo mi historial, yo también tengo que enseñarle al mundo, yo también tengo logros que he alcanzado en este mundo para motivar a la gente. Y como le dije hace un momento, hermano, nosotros normalmente somos motivados, somos inspirados, hermano, por los éxitos, por lo que vemos, lo que la gente logra hacer, y decimos, yo también lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer, yo también. ¿Por qué? Porque son cosas que motivan, son cosas grandes, pero muy pocos vemos el otro aspecto de la vida. Pablo dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escuche, verso 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso era lo máximo de la cultura judía, hermano. Eso era lo máximo. A un hebreo de hebreos quería decir que era un maestro de la ley. Y cuando un maestro de la ley salía afuera al pueblo, el pueblo lo veneraba, el pueblo lo respetaba. No, ¿qué, hermanos? Nada que ver con hoy en día.
Nada que ver, hermanos. Pero en aquel entonces los judíos eran muy respetuosos con sus maestros. Los atendían, los invitaban a sus casas, les hacían grandes cenas, porque eran hombres de renombre. Fui uno de ellos. Si queremos hablar de la carne, de los éxitos, si queremos hablar de las victorias, Pablo dice, yo soy uno de ellos. Pablo en el libro de Corintios también dice que él rebasó a todos los que habían estudiado con él. Aún sus maestros admiraban a Pablo. Pablo tenía mucho de qué hablar según sus logros. Verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo fue el primero que dio la orden para que mataran al primer mártir cristiano. Su nombre, Esteban. Pablo estaba presente cuando Esteban estaba predicando su único mensaje, su debut y su despedida, porque en ese momento fue apedreado. Y Pablo dijo, apedreen a ese hereje, maten a ese hombre, porque Pablo tenía esa autoridad. Era un hombre con una alta autoridad. Y Pablo está aquí mostrándole al mundo sus éxitos, pero él dice, yo no confío en mis éxitos. Verso 7, mire lo que dice, hermanos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Preste atención a eso. ¿Eran ganancia? El mundo las ve como una ganancia. Si tú tienes un carro del año, tú eres un éxito. Tú eres un triunfador, porque mira lo que manejas. Si tú tienes un trabajo, fíjense, hermanos, hoy en día, estaba leyendo unas estadísticas, en lugares como donde vivimos nosotros, pueblos pequeños, ciudades pequeñas como Orange, las franquicias, en este caso como McDonald's, especialmente si está localizado en un barrio pobre, tienen mucho problema con mantener a sus empleados, porque McDonald's es una de las empresas que paga lo mínimo. Y los muchachos van y trabajan 1 o 2 meses y mandan a volar el trabajo porque no les gusta. Porque los muchachos tienen el sueño de que todo es fácil, tienen la idea de que todo es fácil, de que van a obtener lo que otras personas tienen simplemente por el hecho de que son ellos. Y es una de las empresas que en lugares tienen muchos problemas, tienen que inventar becas para atraer la atención de trabajadores. Por eso en lugares, hermano, McDonald's, Burger King, le dan una atención pésimo, casi le avientan la comida a usted. Se les olvidan las cosas. No, pésimo, porque no les importa su trabajo. Porque no le ponen empeño, porque no están ahí realmente porque quieren aprender, no están ahí porque simplemente no saben hacer quizás otra cosa. Pero escúcheme bien, hermanos, para el mundo, cuando a usted le va bien, el mundo dice, esa es ganancia, esa es la ganancia. Debes de seguir esforzándote por obtener. Por eso vemos hoy en día, hermanos, hombres con 2, 3 trabajos, no tienen tiempo ni para la familia, ni para sí mismos, hermano. Pierden la vida, pierden la salud, pierden todo en el nombre de alcanzar el éxito, en el nombre de alcanzar una mejor vida. Pero yo me pregunto a veces, ¿esa realmente es la mejor vida? No, hermanos, no. Pero esa es la manera en cómo el mundo la ve, que es una ganancia cuando a ti te va bien. Vamos a hablar de eso un poquito más. Pablo dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo lo perdió todo por Cristo. Pablo dejó todos sus logros a un lado. Y luego dice, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo. Querido hermano, tú estás esta mañana escuchando la palabra de Dios. El mundo ve esto que estamos haciendo nosotros como una pérdida de tiempo. Pero Dios dice en su palabra que esto es algo exaltante. Esto es algo, hermano, que para Dios es lo mejor. Pablo está diciendo, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Si tú crees que estás perdiendo tu tiempo esta mañana, hermano, tú no puedes ser del Señor.
Nunca ninguno de nosotros al venir a la iglesia pierde su tiempo. No es una pérdida. El mundo piensa que es una pérdida, hermano, pero Dios dice, es una ganancia. Es una ganancia, porque el conocer a Cristo nos enseña realmente lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, hermano. En nuestra vida. No es una pérdida. La gente del mundo que no conoce a Dios piensa que es una pérdida. Por eso se va a trabajar, se va al mandado, se van a lavar, se van al supermercado, se van a hacer cualquier otra cosa menos escuchar la palabra de Dios. Porque para ellos es perder el tiempo. Sentarte, aburrirte, no, hombre. Y por eso vemos, hermano, gente en todas partes de este mundo, hermano. Gente afanada con los logros de este mundo. ¿Esa es la verdadera vida? Yo no lo sé, hermano. Pero hay una vida diferente, eso sí te puedo decir. Entonces Pablo, hermano, había tenido logros, pero una vez más, eso no es lo que inspira de la vida de Pablo. No fueron sus logros. No fueron sus logros. Hermano, yo quisiera hablar en esta mañana con gente madura, gente que ama a Dios. Lo que estamos haciendo no es una pérdida de tiempo. Lo que tú pones en el plato de la ofrenda no es pérdida para ti, es ganancia. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dad a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios, hermano. Hay algo en tu vida que le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Nunca es pérdida venir a servir a Dios. Nunca. Para el mundo piensa que es pérdida, pero ¿cuál es entonces el aspecto que inspira de la vida de Pablo? Bueno, lo que inspiró a la iglesia de los filipenses de la vida de Pablo precisamente fueron sus prisiones, fueron sus sufrimientos, fueron el ver que un hombre tan exitoso dejó a un lado lo que el mundo tiene catalogado como éxito. Y a mí, queridos hermanos, ahora que veo mis hijas crecer y van creciendo, entiendo un poco más la juventud. Qué tan fácil son presa de la atracción de este mundo. Qué tan fácil nuestros hijos quieren ser más artistas que servir a Dios. Qué tan fácil es que nuestros hijos anhelan ser como un artista de televisión, un artista famoso, hermano, que servir con su vida a Dios. Lo que impactó a la iglesia de Filipos, lo que inspiró a la iglesia de Filipos, no fueron los éxitos de Pablo. No fue la ropa con la que un tiempo vestía Pablo. No fue el lugar. La Biblia nos dice que los maestros de la ley se sentaban en unos lugares principales, eran unos tipos tronos, donde se le daba solamente privilegio a aquel que más conocía. Pablo era uno de ellos. Y las ropas de estas personas eran algo lujoso, muy lujoso. Por eso la gente les ofrendaba a ellos. La gente les daba a ellos, hermano. Porque era gente muy exitosa. Pero eso no fue lo que inspiró a estos cristianos de Filipos. Lo que inspiró a Pablo, escucha bien, en 2 Corintios 11:24, estas fueron las cosas que inspiraron a los filipenses. 2 Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Sus hermanos los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. Hermano, ¿cuánto fue la última vez que a ti te dieron un golpe por la causa de Cristo? Nunca nos han dado un golpe. Pero a Pablo 3 veces, hermano. 3 veces he sido azotado, dice el verso 25, con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. ¿Cuándo has padecido tú por la causa de Cristo así? No, hermano. Somos muy privilegiados.
Y aún así, hermano, no queremos servir a Dios. ¿Sabes por qué la iglesia del primer siglo fue tan impactante? Fue tan impactante por el sufrimiento que veían de otros. Pero tú y yo no vemos eso en la tele. Tú y yo hoy en día vemos predicadores como Benny Hinn, como estos hombres famosos, Joel Austin y todas estas personas de renombre. Cuando tú ves las cuentas de Facebook de ellos, Twitter, son miles y miles y miles y millones quizás de personas que los siguen alrededor del mundo. Son gente exitosa, gente famosa. Ves a esos hombres bien vestidos con carros súper lujosos, hombres pidiendo para comprarse un nuevo carro clásico, valorado en quién sabe cuántos millones. Gente, hermano, que literalmente ha hecho del cristianismo todo un negocio. Esos son los ministros de hoy en día, pero esos no eran los ministros de la época de Pablo. Pablo dijo de sí mismo: Dios nos ha puesto a nosotros como burla de este mundo para que ustedes fueran ensalzados. Hermano, y gloria a Dios. Mira, ayer salimos por las calles, decía el hermano José, el sábado pasado andábamos temblando como pollos porque estaba bien frío. Ayer salimos, qué hermoso día, hermano. Y cada puerta que tocábamos quizás no nos abrían y nos daban un tiempo, pero nunca siquiera nos dijeron una mala palabra, hermano. Gloria a Dios. Pero en aquel entonces con Pablo no era lo mismo. Náufrago, dice Pablo, náufrago en la mar. Verso 27 dice: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos. Ese es el costo de la vida cristiana, hermano. Si tú te das cuenta, mira lo que te estoy diciendo, mira tu propia vida, hermano. Somos cristianos realmente, no sé de qué categoría. Gente que ve afuera llover, ay, está lloviendo, no voy a la iglesia. No van a la iglesia, pero agarran su carro y sí se van a Walmart, sí se van a otras partes, hermano. Ese es el cristianismo de hoy en día. Jóvenes que no se quieren levantar, jóvenes que no quieren venir a la iglesia, porque anoche estuvieron siendo inspirados hasta las 3, 4 de la mañana. Mientras otros jóvenes, hermano, aún en contra de su voluntad. Suena feo eso, suena antihumano, pero esa es la verdad. Aún en contra de nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque otros nos inspiraron, hermano, con su vida. Otros nos han inspirado con el pago que han dado. Pagaron con sufrimiento. Nosotros no sufrimos, hermano, y aún así no queremos hacer la obra de Dios, y aún así nos cuesta. Aún así, si se nos avienta unas migajas este mundo para que dejes de venir a la iglesia y te vayas a ganar más, la gente lo hace. ¿Es verdad, hermanos, o no? Es verdad. Nos cuesta reconocer porque tenemos un orgullo, tenemos un ego y nos pica allí. Pero esa es una verdad. Yo no quiero, hermano, ser inspirado por la fama de este mundo. La Biblia dice que este mundo pasa y va a pasar. La Biblia dice que nada nos vamos a llevar. ¿De qué me sirve, hermano, dejar las cosas del Señor? Y han pasado, por todos ha pasado ese pensamiento de dejar la iglesia. De irnos, ves las necesidades que tiene tu familia, ves cómo otros hombres prosperan y uno dice: yo tengo fuerzas, yo tengo conocimiento, sé hacer algunas cosas, sé ganar algunos dólares, yo también puedo darle una vida a mi familia. Pero es abandonar las cosas de Dios, es volver al lugar de donde Dios nos sacó. Y no podemos volver ahí, hermanos. Déjame decirte rápidamente, hermanos, volvamos por favor, déjame decirte rápidamente estas 3 cosas que te dije al principio. ¿Cómo ve el mundo? Ya vimos más o menos cómo ve el mundo. El mundo vio la vida del apóstol Pablo como una pérdida, como un desperdicio, como un hombre de una alta categoría dejó todo eso, todo el lujo. Ahora vemos a un apóstol Pablo
con unas ropas todas mugrosas. Ahora vemos al apóstol Pablo mendigando quizás aún ahí unos pedazos de pan porque llegaba a lugares donde no conocía a nadie con hambre. Ahora vemos a Pablo náufrago, todo mojado, con ropa sucia. ¿Qué diferencia, Pablo? ¿Qué te pasó? ¿Estabas loco? ¿Qué, Pablo? ¿Cómo se te ocurrió dejar? Imagínese, hermano, los padres del apóstol Pablo. Hijo, estás loco, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que dejaste tu carrera? ¿Cómo es que abandonaste todo esto por servir, por hacer? Mírate, no tienes nada. Porque el mundo lo ve como una pérdida. Hermano, una vez más, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú das de tu dinerito, hermano, cuando tú vienes y sacrificas un poco de tu talento, de tu vida, de tu tiempo para servir a Dios, el mundo dice, qué tonto eres, no te van a dar nada. Yo no haría eso por la nada. Mira, hermano, cuando agarramos la iglesia, es más, cuando el huracán destruyó lo que era nuestra iglesia, esas 2 trailitas, la destruyó completamente. Cuando entré a ver lo que había hecho el huracán, todo estaba perdido, todo, hermano, todo tenía moho, enlamado, todo estaba perdido. Pero nos pusimos a remodelarlas, nos pusimos a trabajar, cambiamos pisos, paredes y todo. Después ahí el Señor nos abrió esta oportunidad aquí, hermano. Nosotros nunca hubiéramos podido comprar un edificio como este. Estábamos pensando edificar. Les decía a un hermano, si ves allá atrás, el terreno parece montes por todas partes, porque estábamos empezando a tirar tierra para poder edificar algo mejorcito que las trailas donde estábamos. La gente ve las trailas y dice, eso es una iglesia, eso es una... Porque gente quiere entrar a un auditorio donde todo, que todo esté muy moderno. Menosprecian, hermano, los inicios, la humildad, lo básico, se menosprecia. Es la idea de hoy en día. Y empezamos y remodelamos todo eso. Si no ha entrado usted, pues ahorita ya está descuidado, ¿verdad? Pero pero igual, nos movimos aquí, todo esto estaba cortado, todo esto estaba feíto. Pero nos pusimos a trabajar, hermano. Y la gente dice, qué tontos. Tanto tiempo. ¿Cuánto te pagaron? No, pues nada. Pero, hermano, no es una pérdida. Te lo digo del fondo de mi corazón, no es una pérdida. Es una ganancia para con Dios. Yo prefiero vivir mi vida así, sirviendo a Dios. No importa que el mundo piense que soy un fracaso. La semana pasada, hermano, les dije, yo tengo un título. Servir a Cristo, hermano, es mucho mejor. Mucho mejor. Porque lo que yo sé hacer, hermanos, quizás le pueda dar a mi familia una vida buena. Pero mi familia quizás no sirviera a Dios como lo hace hoy en día. Queremos involucrarnos y queremos, hermano, que la vida de estos hombres sirva para nosotros ser una inspiración. No tengas miedo a servir a Dios, te va a costar, es verdad. Y van a pasar pensamientos por tu cabeza de que estás perdiendo el tiempo, de que no te pagan nada. A todos nos pasa, hermano, porque el diablo siempre trabaja de esa manera. El mundo siempre trabaja así. Nos quiere desanimar de esa manera. Bueno, ya vimos cómo el mundo vio la vida del apóstol Pablo, que fue un fracaso. Cómo la iglesia de Filipos vio la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo Pablo vio la misma vida? Mira, volvamos aquí al capítulo 1, por favor. Volvamos al capítulo 1. Ya vamos para el final. Regálame un último par de minutos. Verso 13, mira, dice. Verso 13, ¿ok? Capítulo 1, verso 13. Esta es la manera como Pablo miraba su propia vida. Y cómo esos cristianos miraban la vida del apóstol Pablo. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Esto Pablo está diciendo que mis prisiones, mis sufrimientos sirvieron para beneficio de la obra del Evangelio. Porque fue en Filipos
donde un carcelero se convirtió. Y fue en Filipos cuando escuchó el carcelero la voz de dos hombres, ¿verdad? Que cantaban y todo eso. Y la gente miraba el sufrimiento de Pablo y ellos decían, ¿cómo es posible? ¿Realmente esta gente lo que está haciendo lo creen? Y los filipenses, hermanos, verso 14, y la mayoría de los hermanos, aquí está hablando de los filipenses, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué ocasionó el sufrimiento de Pablo? La vida de Pablo ante los ojos de los hermanos de Filipos fue una inspiración. ¿Qué dice la Escritura? Que ellos cobraron ánimo, hermano, ánimo en el Señor. Ellos cobraron ánimo en Dios y ahora se esforzaban ¿a qué? A predicar más la palabra de Dios. Esos fueron cristianos que cuando vieron la vida de este hombre dijeron, no, qué bendición este Pablo. Creíamos que Pablo se iba a desanimar, pero mira, Pablo nos anima desde la prisión. Mira, aún en la prisión Pablo está ganando a otros para Cristo. Mira, Pablo no está desanimado. Mira, Pablo nos anima a seguir adelante. Hermanos, si hay algo que puede ser de bendición a nuestra vida, si hay algo que puede inspirar, es el sacrificio, es la vida que estos hombres dieron por una causa. Ellos dieron su vida literalmente por aquel que dio su vida por ellos. Y eso es lo que un cristiano debería de sentir, debería de tener. El deseo de servir, hermano. Entonces Pablo miró su vida no como un fracaso, sino como una inspiración a otros. Y por último, cómo Dios miró la vida del apóstol Pablo. Déjame leerte unos últimos pasajes de Escritura para irnos. Cómo Dios miró, ya vimos cómo el mundo ve a la vida de un cristiano así, entregado a las cosas de Dios. ¿Quieres saberlo cómo más? Fíjate cómo te ven tus vecinos ahora que saben que vas a la iglesia. Fíjate cómo reaccionan tus vecinos, tus familiares, cuando ellos saben, que tú estás en serio en las cosas de Dios. Ahí te das cuenta cómo el mundo mira la vida de un cristiano. Se burlan, te dicen quién sabe cuántas cosas, pero cómo Dios, a nosotros nos interesa, hermanos, cómo Dios ve la vida del apóstol Pablo, porque Él ve nuestras vidas también. Pablo sin duda fue inspirado por el más grande sacrificio que pudo haber en la vida de todo ser humano, el sacrificio de nuestro amado Salvador. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros. ¿Por quién padeció Cristo, queridos hermanos? Por nosotros, no por Él, porque Él no tenía nada que pagar. Padeció por nosotros. Y luego dice el apóstol, dejándonos ejemplo. Eso fue lo que inspiró a Pablo. El padecimiento del Señor Jesucristo fue su máxima inspiración. Por último, hermano, ¿cómo ve el mundo tu vida? Hagamos un autoanálisis. ¿Cómo ve el mundo tu vida? ¿De los ojos del mundo tú eres un éxito? ¿O eres un hombre fracasado porque sirves a tu Dios? ¿Cómo ve el mundo tu vida? Otra pregunta, ¿cómo ves tú tu propia vida? ¿Te sientes fracasado por servir a Dios? ¿Te sientes como, híjoles, qué pérdida de tiempo? ¿A qué hora se acaba ya? Vamos. ¿Por qué hay que ir a la tienda? ¿Por qué hay que ir a ver la película? ¿Por qué hay que ir a ver el cable? ¿Te sientes fracasado? ¿Cómo ves tu propia vida? Y por último, hermano, ¿cómo ve Dios tu vida? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Sufres por la causa de Cristo? O sea, ¿te esfuerzas? Yo no estoy diciendo que tienes que pasar por estos padecimientos, pero estoy diciendo, ¿te esfuerzas? ¿Te animas por hacer más por la obra? Yo les dije, hermanos, solo si animamos a todo el pueblo, yo creo que Dios nos puede dar más que 100 personas. ¿No lo cree usted?
muchos no lo creen, hermano. Son presas de las emociones. Un sermón como esto se anima a uno, pues cuando lo tratan de animar a uno se anima a uno, pero salimos afuera, hermano, y se nos olvida, las emociones nos cambian. Por eso es importante, hermano, nuestro compromiso ante Dios. Vamos a ver por último, hermano, 2 versículos más. El final del apóstol Pablo. Yo quiero que veas esto, el final de la vida del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4. Escucha lo que la Biblia dice. 2 de Timoteo, capítulo 4. Este es el final de su vida. Esto es cuando ya Pablo estaba a punto de morir. Él ya sabía que ya iba a morir. 2 de Timoteo 4:6, por favor. Si pueden llegar allá, si no, escuchen, ya se terminó el tiempo. En 2 de Timoteo 4:6, el apóstol Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjate, lo iban a sacrificar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Si tú supieras, hermano, escúchame bien, si tú supieras que solamente tienes 7 días más para vivir, ¿cómo vivirías esos 7 días? Ahora, no te estoy haciendo esa pregunta como inconverso. Yo te estoy hablando que en 7 días tú te vas a encontrar con tu Creador. Yo te estoy diciendo que en 7 días tú vas a tener que dar cuenta a Dios por todo el tiempo que el Señor te permitió vivir. 40 años, 50 años, 60, no sé cuántos años. Pero si tú supieras que en 7 días tú te vas a encontrar con ese Dios, ¿qué harías tú en esos 7 días? Sabiendo que te vas a encontrar aquel que entregó en tus manos tiempo, recursos, talentos, y ahora vas a dar cuenta en qué usaste todo eso. Ahora tendrás que decirle a Dios: Señor, te puse hasta el final. Señor, de mi tiempo, pues cuando tenía chance, Señor, cuando me nacía, Señor, nunca hice un compromiso contigo, Señor. Estoy arrepentido, Señor. Solo tengo 7 días, Señor. ¿Qué voy a hacer en 7 días? Voy a perder mi familia, voy a perder todo ya en 7 días, Señor. Pero eso no me preocupa. Me preocupa, Señor, que todo lo que me diste tú, ¿qué voy a dar cuenta, Señor? 7 días, hermano. Si tú supieras que en 7 días vas a ponerte enfrente de aquel que no puede ser subordinado, que no puede subordinar. ¿Cómo vivirías tus 7 días? Pablo dice el verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pablo, sin duda, queridos hermanos, se había ganado esta corona de justicia, el halago, las buenas palabras de nuestro Señor. Pero una vez más, por favor, medita en esto. Si tú te fueras a encontrar en 7 días con el Señor, tú podrías decirle al Señor: Señor, peleé la buena batalla. Señor, guardé la fe. Señor, fui fiel para contigo. Tú lo sabes, Señor. Ve cómo no hemos hecho nada realmente, hermano. Bueno, quizás no sean 7 días, hermano, pero tenlo por seguro. Te vas a encontrar con tu Creador. Y entonces darás cuenta a Dios de todo lo que Dios puso en tus manos: tiempo, recursos, talentos. Todo eso Dios nos lo dio. Y Él no lo pide todo para Él. ¿Sabías eso? No te sientas mal. Él no pide todo para Él. El Señor claramente estipuló en su ley. Él dijo: 6 días trabajarás. 6 días trabajará el hombre. Hermano, tú quieres trabajar 20 horas al día, trabájalas, pero no le robes a Dios lo que es de Dios. El Señor dice en su palabra: 6 días trabajarás y harás todas tus labores, pero el séptimo,
hay un día que le corresponde a Dios. Y ese tiempo Dios lo va a demandar de tu mano. Toda esta gente que tú ves, hermano, que juega con la iglesia, que viene, que no viene, algún día Dios demandará cuentas de ese tiempo. Porque hay un tiempo que es de Dios. Todo ese dinero que es de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado. Eso que tú sabes hacer, que eres bien bueno, que Dios te dio la capacidad, porque no todos tienen. Fíjese, el hermano Javier tiene la capacidad, tiene el talento de dibujar a una persona. Eso le gustó. Él dibuja a una persona, dibuja anuncios, hace anuncios y tantas cosas. Ese es su talento. Pero tú tienes un talento. Yo tengo un talento. Y de esas cosas Dios, hermanos queridos, un día nos vamos a presentar ante Él. Mira, ruégale a Dios, pídele a Dios que te dé la sabiduría de saber ser sabio con tu vida, tu tiempo. Porque un día Él nos demandará. Y tú quieres llegar a Él como Pablo le dijo a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tenemos sufrimientos de esa manera. No tenemos persecuciones de esa manera, hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en un siglo, en una época de nuestra vida, donde tenemos la libertad de servir a nuestro Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia. Aprovechemos. ¿Por qué? Porque un día estaremos ante su presencia. Señor, gracias por esta mañana, gracias por ser tan bueno con nosotros. Qué inspiración, Señor, realmente las emociones se juntan. Y es peor, Señor, cuando nosotros examinamos nuestra vida, comparamos nuestra vida a la vida de estos hombres. Yo no estoy diciendo, Señor, que tenemos que vivir como ellos, porque sí es verdad, son épocas muy diferentes. Son épocas muy diferentes. Pero, Señor, ver que lo que ellos padecieron, que sirva de una inspiración para nuestra vida, porque no lo padecemos. Eso quiere decir que nosotros tenemos una ventaja muy grande. Señor, por favor, obra en nuestras vidas. Haz una obra en nosotros, Señor. Somos un pueblo realmente muy necesitado de ti. Decimos ser cristianos, pero nos falta mucho, Padre. Espíritu Santo, tú obra en nuestros corazones y muéstranos qué es lo que estamos haciendo mal para poder corregir, Señor. Porque esto es algo muy real. Esto no es venir a perder el tiempo. El mundo quizás lo vea así, y quizás algunos de nosotros pensemos que sí, tal vez perdemos nuestro tiempo, tanto tiempo en la iglesia, pero no es una pérdida. Pablo decía, es una ganancia. Pero solo el tiempo nos lo dirá, solo el tiempo nos traerá a cada uno por lo cual nosotros vivimos. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Úsanos, por favor, síguenos levantando el ánimo, llévanos con bien, Padre mío. Te pido que en tu misericordia tú, Señor, nos permita regresar en esta tarde, el miércoles, los días que podamos, Señor, servirte, hacerlo de una manera con muchas ganas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pasen todos muy buenas tardes. Nos vemos